saludo otra vez. O no otra vez, los saludo. En el nombre del Señor, les invito a que puedan tener las Biblias abiertas en el libro del profeta Joel, el capítulo 2. Allí vamos a tener como el trasfondo para el mensaje de hoy los versos 28 y 29 que voy a leer en el nombre del Señor y vamos a orar, vamos a pedir al Señor dirección de su Santo Espíritu también para nosotros. Le voy a pedir a Jano que después de leer nos pueda dirigir en oración. ¿Sí? Dice así el Señor en su palabra: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Oramos. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor, que nos has permitido tener este día, donde tu amor, Señor, se va reflejado nuevamente con nosotros. Te pedimos, Señor, que uses a nuestro pastor Jan, Señor, para que a través de él, tú, Señor, nos exhortes, Señor, nos enseñes cuáles son tus caminos, Señor, cuál es tu voluntad. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo creo que todos los que están acá entienden, conocen la nueva serie en la que estamos empeñados, ¿verdad? ¿Sobre qué es? El Espíritu Santo, ¿ya? Y en la serie que estamos empeñados hablando de la doctrina del Espíritu Santo, ya hemos revisado en los domingos anteriores al Espíritu Santo como persona, ¿ya? Se nos critica mucho a veces, no a veces, siempre se nos critica y de una manera injusta a quienes profesamos la teología reformada, somos evangélicos y reformados, diciéndonos que no tenemos el Espíritu Santo, de que son iglesias frías, etc. Y en cierto modo, yo siento que es injusto, sí, pero en cierto modo quizás hay algo de razón. ¿En qué? Yo creo que ustedes se han dado cuenta a medida que en estos dos últimos sermones o al inicio de esta serie hay cosas, porque a mí se me han acercado hermanos, ¿no es cierto? ¿Saben qué? No había puesto atención en esto con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Quizás lo que más teníamos interiorizado, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad y por lo tanto es una persona. O sea, no es una fuerza, fue el primer mensaje, ¿no es cierto? Que no es una fuerza, sino que tiene una personalidad. Y así fue como también revisamos, o a través de la palabra, ¿no es cierto?, descubrimos, recordamos que el Espíritu Santo también es parte en la creación misma. Esta persona de la Trinidad tiene una acción creadora dentro de lo que nosotros conocemos como el mundo, en la formación de él, obrando también de manera soberana, ordenando, fructificando y dando vida. Eso fue lo que pudimos revisar la semana pasada. Hoy vamos a comenzar a revisar, según las Escrituras, la obra que tiene el Espíritu Santo en la historia de la salvación. Y quizás esto nos sea un poco más familiar. Digo que no sea más familiar porque por lo general pensamos en el Espíritu Santo y pensamos en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en la obra de la redención, ¿no es cierto?, aplicando esta redención. Pero lo vamos a ver de una manera especial en el Antiguo Testamento. Nos cuesta quizás o nos va a costar pensar en el Espíritu Santo y eso es muy interesante. Pensar en el Espíritu Santo y en su obra de la salvación desde la perspectiva del Antiguo Testamento, porque díganme si no es verdad esto. Usted piensa en el Espíritu Santo actuando en la obra de la salvación y pensamos en Pentecostés. Y pensamos en todo lo que sucedió de ahí en adelante. En esa promesa que se cumplió en Pentecostés.
De hecho, el libro de Joel justamente apuntaba a eso. Y vamos a darnos cuenta hoy día que el Espíritu Santo no aparece en acción en ese sentido en la obra salvífica en el Nuevo Testamento, sino que también ha actuado desde siempre. ¿Ya? El libro de Joel, o el profeta Joel, hace mención justamente a la espera del derramamiento del Espíritu, pero no solamente él. A medida que vamos avanzando en el mensaje, vamos a tomar citas de Isaías, del profeta Ezequiel, que también anunciaron lo mismo. Así todo, el profeta Joel es por muchos denominado como el profeta del Espíritu Santo. Hace mucha mención a esta persona de la Trinidad en este sentido. Si nosotros miramos la Biblia, vamos a entender entonces que el Espíritu Santo no obró exactamente de la misma manera a través de toda la historia de la redención o de la salvación. De hecho, el texto del profeta Joel hace alusión a algo que va a suceder en el futuro y que, como nosotros podemos entender, se cumplió justamente el día de Pentecostés. Entonces, en cuanto a la redención, podemos hacernos esta pregunta para iniciar. ¿Qué hacía el Espíritu Santo en el tiempo en que aún no aparecía el Mesías encarnado? ¿Qué hacía? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo obraba el Espíritu Santo cuando Jesucristo o la segunda persona de la Trinidad no se encarnaba? Cuando el Verbo aún no se había hecho carne. Es decir, en el Antiguo Testamento, en ese periodo también intertestamentario. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo ahí? El Espíritu Santo tenía relación con el hombre. No hay lugar a dudas. El pecado había entrado en la creación. Con la desobediencia, con la caída de Adán. Y con todas las tristes consecuencias que vemos hasta el día de hoy, así todo, en un punto de la historia, la maldad se multiplicó a tal grado que Dios soberanamente puso coto a esa maldad con el diluvio. ¿Se acuerdan de ese episodio? ¿Ya? Y así y todo, Dios guardó para él unas pocas personas: Noé, sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Justo antes de eso, hay una declaración con respecto a la relación del Espíritu de Dios con el hombre en general, específicamente referente a la cantidad de años de vida que el ser humano iba a vivir. Sabemos que los hombres fácilmente, en el Antiguo Testamento, muy fácilmente superaban los 200 años. ¿Ya? Matusalén, ¿cuántos años vivió? 969 años. Y así otros vivieron 900 años fácil. O sea, 200 años era adolescencia. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que hizo justamente en Génesis 6.3, esta cita? Que el Señor quisiera poner coto a la vida del hombre. Fue justamente el pecado y la maldad. Y Dios, a través del Espíritu Santo, se relacionaba con el hombre. Fíjense lo que nos recuerda Génesis 6.3. Mi espíritu no contenderá para siempre con el ser humano. Estoy haciendo a propósito, citando la Reina Valera 1960. La NBI, si ustedes toman la NBI, dice: mi espíritu no permanecerá en el ser humano. Es mejor la traducción en este caso, no solamente de la 60, sino que otras, como Dios habla hoy, incluso, hacen la traducción como no contenderá o no luchará. Mi espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no contenderá para siempre con el ser humano. Por eso vivirá solamente 120 años. De ahí en adelante, ustedes, es evidente, porque cuando leen el Perico de los Palotes, murió no a los 200, a los 300, a los 400, sino que vivían, ¿no es cierto?, hasta 120 años. Y eso es tremendo, por un lado, de saber que hoy día, ¿no es cierto?, seguimos con ese coto que el Señor puso a la humanidad producto del pecado. Pero lo importante aquí es que dice, no Dios Padre y no Dios Hijo, sino que justamente el Espíritu de Dios, el que no iba a luchar, no iba a estar oponiéndose constantemente, porque de hecho lo hacía. Yo voy a poner un coto. Soberanamente, Dios Espíritu Santo obró así y puso coto a los años de vida del ser humano. Nosotros debemos entender que Dios obra de manera común sobre el género humano. A veces
y creo que ya lo tienen que haber visto ustedes y haber comprendido en los mensajes anteriores, que el Espíritu del Señor no solamente obra en la redención, sino que en muchas otras habilidades incluso que tiene el hombre. ¿Ya? Lo vamos a recordar hoy día. Por lo tanto, el Espíritu Santo obra de manera común sobre el género humano. Es lo que algunos teólogos han llamado, y probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, lo que se llama la gracia común. ¿Sí? ¿Les suena eso? ¿No es cierto? Él, por ejemplo, hace llover, dice la Biblia, sobre justos e injustos. Y hace salir el sol también sobre justos e injustos. No hay una discriminación. ¿Sí? Eso es así lo hace el Señor. La persona del Espíritu Santo, en su obra común, y también por gracia, a pesar de no habitar en los malvados, permite y hace y obra limitando la maldad del hombre, que fue lo que vimos justamente en esta cita. Mi espíritu no va a contender, por tanto, los hombres no van a vivir más de 120 años. El Espíritu Santo obró en toda la historia de la salvación y hasta el día de hoy. En el Antiguo Testamento se hace evidente limitando la maldad del hombre y además procurando que las acciones de bondad puedan germinar. Porque el hombre intrínsecamente no es bueno. ¿Quién hace que las acciones, ¿no es cierto?, los hechos de bondad puedan germinar? Es el Espíritu Santo. No podemos dar otra respuesta y la Biblia no nos da otra explicación al respecto, sino que es el mismo Espíritu Santo obrando incluso en los malvados, que puede parecer esto algo contradictorio, ¿no es cierto? Que Dios Espíritu Santo actúa en los malvados para que pueda germinar bondad. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. Vamos a poner nuestra mente de manera especial en el Antiguo Testamento, pero esto hasta el día de hoy. ¿O usted cree, por ejemplo, que personas que evidentemente no son cristianos hacen obras de caridad? ¿De dónde nace eso? ¿Del corazón de ellos? Ellos de manera innata dicen, no, yo voy a ayudar. ¿Quién obra allí? Milagrosamente el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que la Teletón fue movilizada por alguna iglesia en particular? Es un ejemplo que voy a dar nada más. ¿Por alguna iglesia en particular? ¿Por algún grupo de cristianos? La gran mayoría de los que están involucrados en la Teletón, que es una gran obra y nosotros como chilenos nos sentimos orgullosos, aunque hay algunas detractores ahí, ¿no es cierto? Nos sentimos orgullosos de eso porque hay ayuda a personas que son necesitadas en un ámbito de la vida. Es promovido por paganos. ¿Y de dónde sale eso? ¿Sale de ellos mismos? No. Sale o es motivado y es Dios Espíritu Santo quien permite que germine esa bondad. Y Dios Espíritu Santo hizo eso en el pasado y lo hace hasta el día de hoy. De tal manera que esto puede traer algo de alivio al mundo sumido en pecado. Y eso es lo que hace justamente en este caso que estoy hablando yo de la Teletón. Trae algo de alivio a un grupo de personas, ¿no es cierto?, que tienen problemas físicos en este caso en su vida. Entonces, el meollo del texto, en este caso de Génesis 3 que acabamos de citar, es que los seres humanos llegaron a tener la conciencia tan insensible o tan cauterizada, como dice la Escritura, que los impulsos limitadores del espíritu eran desestimados sin tapujos. Y por eso dijo Dios, no va a contender más mi espíritu, ¿no es cierto?, con el hombre, y voy a poner coto a su vida. Fue esa la razón de poner límite a la duración de la vida. Entonces, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, antes de que apareciera obrando de esta manera sobrenatural también, derramándose sobre la iglesia en Pentecostés, tenía relación con el hombre en general y era parte de esta gracia común del Espíritu Santo. Pero también había una relación especial con quienes eran parte de él, con quienes él había llamado, con quienes él estaba, como hace hasta el día de hoy, llamando para ser parte de su pueblo. Obra de manera especial y soberanamente sobre personas. Y cuando el Espíritu Santo obra, santifica. Por eso se llama santo. Santifica. O sea, prepara a personas. Si nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, también lo vemos al Espíritu Santo haciendo esto con cosas y con lugares. El Espíritu Santo fue el que habla a Moisés.
habla a Moisés y le dice, ¿qué cosa? Cuando estaba la zarza allí, ardiendo, le dice, quítate qué cosa, quítate el sombrero, quítate el calzado, porque ese lugar, en ese momento específico, era santo. El monte, ¿no es cierto?, al que se acercaba Moisés, ese lugar era santo. Si ustedes leen, ¿no es cierto?, ese episodio, no se podían acercar o podían acercarse hasta cierto lugar, hasta cierto límite, de tal manera que esas personas que se acercaban allá no murieran. Y esa era la advertencia de Moisés. Pero ese lugar dejó de ser santo cuando el Señor salió de ahí, cuando Dios salió de ahí. Porque imagínense que habría quedado como un tipo de campo minado. No. Después muchas personas se acercaron y no murieron. Pero mientras Dios estuvo ahí, mientras el Espíritu Santo estuvo ahí, ese lugar fue un lugar especial. Lo mismo que las cosas. Habían cosas, ¿no es cierto?, que se santificaban o pasaban a ser especiales porque Dios Espíritu Santo justamente las santificara. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la vara de Moisés? ¿No es cierto? Era especial y fue especial por un tiempo. La columna de fuego, la nube que guiaba al pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa? La serpiente de bronce. Miraban a la serpiente de bronce, ¿no es cierto? Y la gente era sanada. Esos elementos eran santos porque el Espíritu Santo estaba obrando de esa manera. El Espíritu Santo estaba usando o se valía de medios creados y actuar a través de ellos de tal manera que fuesen más asequibles o accesibles, creo que se puede decir de las dos maneras, ¿no?, al hombre. Y el Señor es misericordioso y por eso lo hace así y por eso lo hizo así. Entonces, donde quiera que el Espíritu residía, donde quiera que el Espíritu estaba, había abundancia de comida, había abundancia de vino, y cuando el Espíritu se retiraba, ese lugar dejaba de ser santo y se convertía en algo ordinario, común y corriente. Eso es lo que nos dice la Biblia cuando nosotros leemos estos tipos de relatos. Pero de manera particular, el Espíritu Santo actuó también sobre algunos hombres, sobre personas que eran parte del pueblo de Dios. Y lo hizo sobre estas personas para el bien de su propio pueblo, para el bien del pueblo de Israel. Como es el caso de Moisés, como es el caso de Elías, el caso de Eliseo, el caso de Sansón. Sansón oró al Señor y el Espíritu Santo, dice, llenó a Sansón y hizo todas esas proezas físicas que él pudo desarrollar en bien del pueblo de Israel. No fue, la fuerza de Sansón no venía de que él entró a un gimnasio, al Pacífico, no. Fue, y lo más probable es que Sansón ni siquiera tuviese esa musculatura que nosotros nos imaginamos o la pintamos. Era un hombre probablemente fornido, alto, qué sé yo, pero tenía esa fuerza, venía del Espíritu Santo. Lo mismo David. El Espíritu Santo, dice, estaba sobre David. Y todos estos hombres fueron importantes como líderes. Pero el Espíritu Santo también obró en personas menos conocidas. Como yo creo que a ustedes no les suena ni por si acaso, ni a mí tampoco me sonaba. Así como, sí, está allí, ¿no es cierto? Bezalel, ¿le suena? Aholiab, quizás más. Tampoco, no leen la Biblia. Fueron dos artesanos. No solamente del arca, sino que de todo lo del tabernáculo. En el arca también trabajaron. No en el arca de Noé, ojo, en el arca del testimonio, el arca del pacto. Estos tipos, estos hombres, Bezalel y Aholiab, fueron los artesanos que guiaron los trabajos del tabernáculo. Ustedes en Éxodo 31 encuentran allí, ¿no es cierto?, esto. Pero lo que dice Dios de ellos es que el Espíritu Santo obró en ellos de tal manera que tuviesen esas habilidades. O sea, claro, para nosotros nos suena Sansón, Eliseo, Elías, etc. Pero el Espíritu Santo se relacionaba en manera general con el género humano, pero también de manera especial con personas de su pueblo y para el bien de su pueblo, para el bien de Israel. Lo interesante, hermanos, lo distintivo del obrar del Espíritu Santo en este tiempo, es que Él, estoy hablando en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento, es que Él no estaba morando en el hombre. Eso es importante. Porque nosotros entendemos hoy día
que el Espíritu Santo mora en nosotros, dentro de nosotros, en la iglesia. O sea, en cada individuo en particular, el Espíritu Santo mora en nosotros. No sucedía eso en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en las Escrituras. Sino que estaba sobre ellos, que es distinto. Obraba en ellos, sobre ellos. Había influencia del Espíritu Santo. De manera que eran capacitados para un oficio en particular. Un texto que nos ayuda bastante a entender esto es Números capítulo 11, versos 24 y 29. ¿Cuántos trajeron la Biblia hoy día? ¿Dónde está la Biblia, Mónica? La robó la Romy. Ah, la robó la Romy. ¿Dónde está la Biblia, Romy? Ya antes dije en la escuela bíblica a tirar oreja. Entre paréntesis, una de las cosas, mis papás llegaron bien, se me había olvidado. Mi mamá da gracias por las oraciones y está hospitalizada con un problema, un trombo en una pierna, pero gracias al Señor bien tratado. Eso. Conversaba con mi papá ayer en una reunión de varones a propósito de la Biblia, un paréntesis. Le llamó la atención a mi papá, ellos participaron, tuvieron la gracia, por la gracia de la Señor, de participar todos los domingos mientras estuvieron compartiendo con mi hermano allá en Francia, de compartir cultos. Viajaban a iglesias que sabían que estaban ahí lo más cercano. Pero le llamó la atención de que muy pocas personas tenían la Biblia en el culto. Y eso indica lo que lamentablemente está ocurriendo en Europa hace mucho rato, de la infiltración, y hoy día de manera descarada, del liberalismo teológico. La palabra del Señor. Voy a escuchar lo que se dice allí, pero la Biblia no está, no la tienen. Y lo que conversábamos en la escuela bíblica de adelante, yo puedo decir que creo en la Biblia. Bueno, de hecho, para muchos en Europa, la gran mayoría, y que se dicen cristianos, solamente la Biblia contiene la palabra del Señor, no es la palabra del Señor. Entonces, por eso, hermanos, es importante, y voy a hacer referencia quizás a eso más adelante, a que nosotros no solamente andemos con las Biblias, especialmente el domingo, sino que podamos abrir la Biblia, podamos consultar la Biblia. Seamos como esos cristianos de Berea. No, están hablando de la Berea de allá, no, de Berea, los bereanos. Predicaban, los hermanos de Berea llegaban a sus casas, abrían la Biblia, el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Eso es lo que predicaban los apóstoles. Y veían si realmente lo que estaban predicando, lo que predicó el pastor, era de veritas, o estaba blufeando. ¿Ya? Bueno, Números 11, versos 24 y 29. Moisés fue y le comunicó al pueblo lo que el Señor le había dicho. Después juntó a 70 ancianos del pueblo y se quedó esperando con ellos alrededor de la tienda de reunión. El Señor descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los 70 ancianos el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Pero esto no volvió a repetirse. Dos de los ancianos que se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y otro Medad, aunque habían sido elegidos, no acudieron a la tienda de reunión. Sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y se pusieron a profetizar dentro del campamento. Entonces, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando dentro del campamento. Josué, hijo de Nun, uno de los siervos escogidos de Moisés, exclamó: Moisés, Señor mío, deténlos. Pero Moisés le respondió: ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Interesante cita. ¿Por qué interesante? En el contexto que nosotros estamos viendo, a propósito de que la diferencia, una de las diferencias que hay entre el Espíritu Santo actuando en el Antiguo Testamento, en todo este periodo, ¿no es cierto?, que actuaba, obraba, trabajaba, y el Nuevo, es que nos damos cuenta que el Espíritu Santo no estaba en las personas. Eso sucedió en el derramamiento del Espíritu en Pentecostés. Aquí se nos da a entender que además de que el Espíritu no estaba en los ancianos que Moisés había llamado para poder trabajar junto con ellos, ni siquiera estaba en Moisés, sino sobre ellos, sobre Moisés. Eso dice el texto, sobre Moisés y sobre los ancianos. Además que a los mismos ancianos se les dio solo una parte del Espíritu que había sobre Moisés. Miren, el Señor
descendió en la nube y habló con Moisés y compartió con los ancianos, con los 70 ancianos, el espíritu que estaba sobre él. Cuando el espíritu descansó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. Después, con esos ancianos que no habían acudido a la tienda de la reunión, dice, sin embargo, el espíritu descansó sobre ellos y también profetizaron dentro del campamento. ¿Ya? Entonces, aquí vemos, o podemos tener seguridad de que el Espíritu Santo no vivía como vive hoy. Nosotros somos en ese sentido privilegiados. Quienes vivieron, los creyentes, los elegidos en el Antiguo Testamento, no tuvieron ese enorme privilegio que tenemos nosotros. De hecho, podemos vislumbrar aquí también un anhelo por un Pentecostés de parte de Moisés. En esta expresión que dice, ¿cómo quisiera, al final del verso 29, cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? O sea, Moisés, podríamos decir, sin querer queriendo, estaba también profetizando lo que iba a suceder muchos años después. Estaba en la misma sintonía con Joel, cuando el texto que usamos al inicio, ¿no es cierto?, que después de esto voy a derramar mi espíritu. ¿Cómo quisiera yo que profetizaran? De hecho, ese siervo de Moisés, que le dice, ¿no es cierto?, mira, empieza a acusar a estos dos ancianos, Eldad y Medad, que están profetizando dentro del campamento. Y ese siervo le dice, Moisés, deténlos, que no profeticen, porque tú eres el que profetiza, tú eres el que la lleva. Y entonces tiene que haber sido muy chupamedia este tipo, porque va y le dice a Moisés, mira lo que está pasando. Y Moisés, lejos de eso, mira, estás celoso por mí, yo te entiendo. ¿Estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Fíjense, aquí saliéndonos un poquito, yéndonos un poquito por la tangente, está Moisés hablando, sin querer queriendo o queriendo, del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara? Hoy día nosotros estamos llamados justamente a eso. Todos estamos llamados a hablar y a profetizar y a hablar del Evangelio. Entonces, Moisés anhelaba un Pentecostés y lo hace de manera evidente al terminar esta cita, lo que nos hace notar la necesidad de que ello ocurriera, como fue la promesa hecha por Joel, y efectivamente sucedió. Podríamos decir que el Espíritu actuaba poderosa y soberanamente, pero se contenía, se retenía para algo más grande, para algo más poderoso, y que se manifestaría en el futuro. El Espíritu Santo actuaba, el Espíritu Santo obraba en el Antiguo Testamento, pero se contenía, no estaba esperando el tiempo para actuar, el tiempo de Dios mismo. Isaías, como dijimos que íbamos a citar también y ver cómo otros profetas hablan de lo mismo, en el capítulo 63 de su profecía, en el verso 10, haciendo alusión al mismo Moisés y sus constantes luchas con el pueblo de Israel. En ese sentido, Moisés también era un pastor, ¿no es cierto?, que luchaba con el pueblo, quería hacerlo entender muchas cosas, de advertirle cuestiones. Dice Isaías, pero ellos se rebelaron, y fíjense, y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Contristar al Espíritu Santo, entristecer al Espíritu Santo, si usted, digo, ¿a dónde va su mente? El Nuevo Testamento cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Bueno, el Espíritu Santo también era contristado en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel una y otra vez, o sea, no porque actuara de manera distinta, no era contristado. No porque el Espíritu Santo no estuviera residiendo en las personas, en sus elegidos, no era contristado, sino que era contristado, era contravenido, era, ¿no es cierto?, un llevarla contra una y otra vez. Isaías lo hace notar de esta manera en este capítulo y en este verso. Tenemos también el caso de David y su especial relación con Dios. Pero
entristeciendo al Espíritu. También. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu, oraba David. Entendía que el Espíritu Santo podía alejarse. No vivía en él, no vivía en David. No me alejes de tu Santo Espíritu. Entonces podemos darnos cuenta que el actuar de Dios, Espíritu Santo, antes de Pentecostés, fue de manera externa. Obraba, actuaba en su pueblo de manera especial, en hombres de manera especial, pero de manera externa a la iglesia en ese periodo, a la iglesia en el Antiguo Testamento, hasta que el Espíritu fue derramado. Es allí cuando el Espíritu es derramado, cuando sucede la unión con Cristo por medio de su Espíritu, convirtiendo a cada uno de nosotros en piedras vivas, y con Él como esta piedra angular. Pero nunca podemos decir, y sería una mentira decir, que la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés fue menor o menos poderosa. Fue poderosa. O no actuó, por ejemplo, poderosamente como dijimos sobre Sansón. ¿Eso quién lo podía hacer? Lo hizo solamente Sansón. ¿O quién dio sabiduría como la tuvo Salomón? Sino el Espíritu Santo. Y dice la Escritura que no hubo nadie, ni antes, ni iba a haber después, como la sabiduría que tuvo Salomón. De hecho, hermanos, los hijos de Dios justificados por fe, no sé si ustedes han hecho alguna vez esa pregunta, justificados por la fe en el Antiguo Testamento, fueron conservados y fueron guardados por el Espíritu Santo para ser perfeccionados junto a nosotros. No tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa en ellos, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser perfeccionados junto con nosotros el día de la resurrección de los muertos. ¿De dónde sacó esto? Ustedes como buenos bereanos deberían estar preguntándose. ¿De dónde sacamos esto? ¿No es cierto? Fíjense lo que dice el texto de Hebreos, que habla sobre la fe. Hebreos capítulo 11. Allí en el verso 39 y 40 dice, y se estaba refiriendo a Enoc, a Sansón, a Jefté, a todos estos héroes o paladines de la fe para el pueblo de Israel, por supuesto para nosotros. Y dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? La promesa era el Mesías. Ellos creyeron, dice, mirándolo de lejos, dice en otra cita de ese mismo capítulo. Esto sucedió, el que ellos no viesen el cumplimiento de la promesa, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. El día de la resurrección estaremos juntos, la resurrección de los muertos, van a resucitar todos aquellos santos que vivieron antes de nosotros, siglos atrás, junto con nosotros. O sea, el Espíritu Santo lo que hizo ahí es conservarlos y guardarlos para ese día. Fíjense qué maravilloso es esto. O sea, el Espíritu Santo obró de manera externa, pero los guardó hasta el día de la resurrección. Y lo mismo va a pasar con nosotros cuando resucitemos y estemos junto a estos grandes héroes de la fe. Como dijimos antes, lo que sí es cierto es que luego del Pentecostés, la presencia y manifestación del Espíritu es cualitativamente nueva. Y eso lo podemos inferir por la simple repetición por parte de los profetas de la promesa de Dios en cuanto a derramar su Espíritu en los últimos días. Si no, los profetas no lo repetirían. Si no, Joel no diría, después de esto voy a derramar mi Espíritu. Fíjense lo que dice Isaías. La fortaleza será abandonada, capítulo 32 de Isaías. La fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa para siempre, convertidas en cuevas quedarán la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos, en pastizal de rebaños, hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá un campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Esta era no solamente lo que creían ellos, sino que lo que la palabra de Dios dice. Donde está el Espíritu Santo hay abundancia. Donde el Espíritu Santo está, hay fertilidad. Ezequiel en el capítulo 39, 28 y 29 los versos. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios,
quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volvió a reunirnos en su propia tierra sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo soy el Señor, lo afirmo. Qué interesante. O sea, Joel, que como decía es llamado el profeta del Espíritu Santo, pero Isaías, Ezequiel, podríamos decir en la misma sintonía, hacen referencia exactamente a lo mismo. Anhelaban, esperaban y estaban diciéndole al pueblo de Israel lo necesario que era que el Espíritu Santo fuese derramado, no solamente actuara externamente, sino que fuese derramado. Lo que anheló Moisés, como dijimos también hace un ratito atrás en esa cita. O sea, a mí me gustaría que todo el pueblo profetizara, que todos profetizaran. Y por último, hermanos, el Espíritu Santo también tiene, aunque van a ser unas breves palabras, pero no por eso menos importantes, a la obra de proclamar las buenas nuevas y también de restaurar. Esto se hace evidente también en el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo. Yo insisto, esto nos pasa justamente porque no tenemos una afición o la dedicación de prestar atención a cómo Dios habla del Espíritu Santo en toda la Escritura, porque nuestra inclinación es a pensar al Espíritu Santo obrando en el Nuevo Testamento. Es común que cuando escuchamos buenas nuevas, cuando escuchamos la palabra evangelio, nuestra mente, como les comentaba, vuele a textos especiales del Nuevo Testamento. Porque nadie generalmente piensa, ay, evangelio, piensa en Génesis. O el evangelio, buenas nuevas, Levítico, Jueces. No, nuestra mente va a los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí, de una manera especial y quizás de una manera más evidente, se nos revela el Dios Trino y Uno trabajando por la redención de la iglesia. Eso es verdad. Nos cuesta pensar entonces en las buenas noticias relacionadas con el Antiguo Testamento. El ministerio del Espíritu Santo, que consiste, en resumidas palabras, en la proclamación de Cristo, no comenzó en Pentecostés. No comenzó con el primer sermón de Pedro. De hecho, justamente fue Pedro el que predicó el primer sermón luego del derramamiento de la venida del Espíritu Santo. La proclamación del Evangelio no partió allí. Se inicia, bueno, tampoco se inicia la temporada, no, entonces fue un poquito antes de Pentecostés, cuando se le anunció a María, ¿no es cierto?, que iba a ser, ¿no es cierto?, iba a ser la madre de Cristo y que iba a concebir del Espíritu Santo. No, tampoco ahí, fue mucho más atrás. Génesis 3, ¿no es cierto? Génesis 3:15. Allí comienza el Espíritu Santo a proclamar el Evangelio. Allí se inicia esta proclamación universal del Evangelio, con Cristo como centro. No en vano, en la gran mayoría de sus sermones, Juan Calvino decía, cuando tomaba la Escritura y predicaba, no decía el Señor dice, sino que dice el Espíritu Santo dice. Calvino entendía eso, que el Espíritu Santo es el proclamador, que el Espíritu Santo es el que habla, que el Espíritu Santo es el que obra en las personas. Entonces, el Espíritu Santo está allí proclamando esta verdad universal, este evangelio que va a calar en toda la historia del mundo con Cristo como centro, pero con el Espíritu Santo como el perfeccionador de toda obra. El que continuó, o sea, el que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará. ¿Quién es el que comenzó la obra en mí? ¿Quién es el que comenzó la obra en ti? El Espíritu Santo. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y sabemos que esa obra no está acotada solo al género humano. Eso ya en los primeros 2 sermones nos tiene que haber quedado muy claro. Que la obra del Espíritu Santo no es solamente obrando en el hombre como creación, sino que en toda la creación podemos ver al Espíritu Santo actuando y obrando. El Espíritu Santo no obra para destruir la creación corrompida,
y crear otra totalmente nueva, sino que el Espíritu Santo comienza a orar y a trabajar para recuperar esa creación que ha sido dañada. Porque ¿acaso no pudo haber actuado Dios de esa manera? Esto quedó dañado, esto quedó corrompido, arrugo la boca, la tiro, todo de nuevo. ¿No? El Evangelio nos muestra que Dios no hizo eso, que Dios no obró así y que el Espíritu Santo tampoco obra así, sino que quiere recuperar algo que está dañado, restaurar algo que está dañado. Y en eso estamos empeñados también nosotros, y nosotros estamos incluidos en esa obra. Esta será la tarea que todos esperamos ver concluida en la consumación de todas las cosas a las que se refiere el Espíritu cuando habla por medio del apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque la creación toda fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Fíjense, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción. O sea, nosotros somos parte de esta creación, sí, somos, podríamos decir, la parte cúlmine de la creación. Pero toda la creación quedó corrompida y toda la creación, como dice allí la Escritura, está como en dolores de parto esperando esta manifestación final. Y el Espíritu Santo será el que esté obrando de manera poderosa, recuperando o terminando de recuperar esta creación que ha sido dañada. Hermanos, nos hemos dado cuenta hoy, por la palabra del Señor, no solamente por el profeta Joel, sino que en palabras proféticas de Moisés, en palabras de Isaías, en palabras de Ezequiel, que el Espíritu Santo obró de manera poderosa, sigue obrando de manera poderosa hoy, pero antaño, ¿no es cierto?, el Espíritu no obró dentro de las personas, sino que fue de manera externa. Hoy día, de manera particular y especial, vive en nosotros, y eso es algo de una tremenda bendición. Cuando usted peca contra el Señor, no es usted el que se da cuenta que ha pecado contra el Señor, es el Espíritu Santo, quien, como usamos esta palabra, ¿no es cierto?, tan rara, y muchos la dicen mal también, a mi venganza, redarguye. ¿Han escuchado cuando el hermano, no, si el Señor me redargulló? ¿Me redargulló el Señor? No, me redargulló. O sea, me hizo ver, me convenció de pecado. Eso es redarguir. Eso no es obra suya. Eso es obra de Dios Espíritu Santo, pero ahora actuando en usted. No como en el caso de Saúl, que el Espíritu Santo se fue de Saúl. Y fue, ¿no es cierto?, no a morar, sino que a orar en David, porque había sido, ¿no es cierto?, el elegido de Dios para seguir. ¿No es cierto? Y había sido, como ya Dios lo había prometido, de la tribu de Judá. El Espíritu Santo mora en nosotros. No significa eso que el Espíritu Santo no obró poderosamente en el Antiguo Testamento, antaño no obró poderosamente. Sí, sigue obrando poderosamente hoy día, pero de una manera particular, distinta, cualitativamente nueva en ese sentido. Y por eso también tenemos que dar gracias a nuestro Dios y Señor. Oramos.